¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este webinar. El día de hoy estamos en plena cuarentena y pues para aquellos que estén viendo este webinar en su versión grabada, sepan que estamos respetando la cuarentena. Todas las personas que lleguen a ver ahí presentes en este webinar estaban en su casita. Y pues esto precisamente como es parte de esta serie de webinars que hemos venido organizando con MindSonar, hemos ido tocando distintos temas que consideramos importantes debido a lo que sucede actualmente. Y uno de ellos es cómo llegan los productos en tiempos de crisis. Todos sabemos que frases como es urgente, lo necesitaba para ayer, es debido a muerte que nos llegue este producto, sin esto no podemos operar. Son frases que escuchamos frecuentemente en los negocios. Cualesquiera que sea el negocio, regularmente cuando el cliente te pide algo, te lo pide para ayer, ¿verdad? Es algo que ya es urgente. Pero hoy en día vivimos en estos tiempos en los cuales nos dimos cuenta, quedó en evidencia cuáles son las industrias que verdaderamente están más sensibles y son más necesarias en tiempos de crisis, como la que estamos viviendo. En una crisis médica nos dimos cuenta que obviamente los doctores, las enfermeras, los hospitales, eran cosas que no podían mantenerse cerradas. Las personas que producían algún alimento, no en restaurantes, sino en supertiendas, ¿verdad? En mercados, esos tenían que seguir abiertos. Y otro es el transporte, el llevar esos productos de un lugar a otro y hacerlo en el momento indicado, de la forma indicada, cumpliendo con las normas de higiene y seguridad indicadas, pero sobre todo que llegara a tiempo cuando en realidad sabemos que hoy en día, pues muchos de estos productos se volvieron escasos. Con esto en mente, pues contactamos con Lisette Rivero. Lisette es profesional MindSonar certificado y especialista en logística. Y desde hace tiempo, como parte de su programa de graduación y de certificación como profesional MindSonar, Lisette trabaja con equipos de logística y aplicó MindSonar a un equipo de logística. Y a partir de ahí, con toda su experiencia, pues se ofreció y nosotros amablemente pues aceptamos también, ¿verdad? Honrados de contar con su participación Claro. en este webinar. Entonces, pues sin más, los dejo con Lisette Rivero para que nos platique acerca de logística en tiempos de crisis. Voy a tener el chat abierto, cualquier pregunta que tengan por ahí, al final o durante el proceso, cuando Lisette lo marque o lo indique, pues tendremos acceso a responder algunas preguntas. Entonces, sin más, pues bienvenida, Lisette. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, Jaime. Gracias a todos por estar acá durante la cuarentena. Todos desde casa, evidente. Todos desde casa. Muchas gracias, Lisette. Y pues bueno, No, un placer. todo tuyo el webinar. Gracias. Como les comentó Jaime, les voy a hablar de logística en tiempos de crisis. No es un secreto para nadie lo que estamos viviendo en la actualidad, que estamos en cuarentena. Y al principio les voy a dar solo para que vean un poco el contenido para algunos que no, a lo mejor no están muy familiarizados con el tema de la logística, brevemente de qué se trata, cuáles son sus procesos más importantes, cuál es el impacto que ha tenido el COVID-19, el caso real con MindSonar, las conclusiones y preguntas. Logística es un conjunto de actividades que hace posible que un producto sea transportado de un lugar a otro en el momento correcto hasta su destino final con el menor costo. Este digamos que es el concepto que mejor aplica. Logística debe trabajar bien de cerca con compras, ventas, servicio al cliente, gestión de inventario, almacenamiento y transporte. También depende de la naturaleza de la empresa, porque hay compañías de trading que también tienen que estar relacionados con otros, digamos, empresas externas, que no serían solamente externas. Bueno, ustedes se preguntarán, bueno, pero yo veo una mujer allí embarazada, ¿cuál es la relación? Yo no quiero tornar este webinar aburrido de sentarme aquí a hablar de procesos, de lo que es logística, que si viene, que si va. Entonces yo busqué un ejemplo para mostrarles lo importante que es la logística en el mundo y cómo desde los tiempos remotos todos venimos haciendo logística desde que el ser humano tenía que
guardar las piezas de carne para sobrevivir en tiempos más fríos. Desde los tiempos remotos venimos haciendo logística. Y yo les traigo el caso de una mujer embarazada desde el día 1, que la mujer sabe que está embarazada, hasta el mes 9, o lo podremos llamar semanas, entre 36 y 40 semanas, depende, eso varía de cada mujer. La mujer va a hacerse un chequeo con el médico mensualmente para saber si su peso está bien, si el bebé está creciendo, si todo está correcto, si se está tomando las medicinas adecuadas. Una serie de pasos y de procesos que debe seguir de la mano con el profesional, con el médico y su equipo. De igual manera ocurre con logística. Desde que llega en la empresa una orden de compra hasta el momento final, cuando se entrega ese producto, hay una serie de procesos que están involucrados los departamentos que les nombré anteriormente. Con esto les quiero decir que diariamente estamos expuestos a logística. Para hacer este webinar hubo una logística para poder estar acá. Hubo que hacer un post, yo prepararme, Jaime y yo hablar. En todos los aspectos de nuestras vidas se ve reflejada la logística. Y aquí tengo otro ejemplo también, que es un equipo de médicos en una sala de operación. Imaginemos que es una operación a corazón abierto. Quizás muchos dirán, bueno, pero estamos hablando de casos extremos, de vidas, de un bebé, de una operación, que a lo mejor no es lo mismo que un producto. Sí, a lo mejor es cierto, sin embargo, tanto los médicos como el personal de logística tiene que establecer un proceso para llevarse a cabo un producto final. En el caso de los médicos, una cirugía satisfactoria. Porque ¿qué pasa si el médico no toma en consideración el tiempo que ese paciente tiene que estar en anestesia? ¿Qué pasa si el paciente se despierta en plena operación? ¿Qué pasa si el médico no toma en consideración con esa mujer embarazada que el parto es antes y no es después? Hay consecuencias. De la misma manera hay consecuencias cuando logística no entrega a tiempo. Definitivamente, a lo mejor no estamos hablando en muchos casos de vida, porque quizás si voy a transportar bolígrafos, nadie va a morir porque no tenga bolígrafos. Pero sí hay otros rubros muy importantes, y lo estamos viendo hoy en día con el COVID-19, como alimentos. ¿Qué pasaría si esas máscaras no llegan a tiempo, que todo el mundo las está necesitando ahora? ¿Qué pasaría si no llegan los equipos médicos? ¿Qué pasaría? El mundo entra en pánico, ansiedad, en preocupación. Y lo vimos que las primeras semanas, cuando comenzaron la cuarentena, todos salimos corriendo a comprar comida, que era la prioridad, a comprar fármacos para los que tenían una condición y necesitaban abastecerse, inclusive para comida para nuestras mascotas. Todo esto nos lleva a decir que la logística se ha convertido en un lugar, en un pilar importante en el mundo. Y que todos de alguna manera u otra hacemos una logística en nuestras casas, en todos los ámbitos de nuestras vidas. O estamos hablando de que llevamos un producto de un lugar a otro. Logística debe trabajar coordinadamente dentro de la organización. Los altos ejecutivos deben prestarle el valor que la logística requiere para poder hacer esas entregas oportunas en el lugar oportuno y tener clientes satisfechos. Muchas veces me llama la atención que, por supuesto, es importante que ventas debe de vender,
y producción, por supuesto, tiene que producir. Y a veces algunas empresas no les dan los suficientes recursos a logística porque nos ven como, bueno, solamente el traslado, pero va mucho más allá que un traslado. Si la empresa no está coordinada internamente con los otros departamentos para coordinar y tener una comunicación efectiva, es complejo que podamos dar entregas oportunas y tener clientes satisfechos. Eso se ve reflejado lo que está adentro, afuera. El COVID-19, por supuesto, nos ha impactado. Nos cambió la vida, todos estamos en casa, todo el mundo tiene una dinámica diferente. Y con ello cambió también la conducta del consumidor. El distanciamiento global atrae más consumidores online. Al principio vimos estadísticas que se vaciaron los supermercados. Pero ¿qué ocurrió? También la gente comenzó a usar más la tecnología. Y hoy en día muchísima gente que inclusive ni pensó nunca hacer compras por internet para llenar sus despensas, comida, cualquier producto que se les pueda imaginar, a lo mejor nunca pensaron que lo iban a hacer online. El tráfico de la web se incrementó más de un 50% desde que iniciamos la cuarentena. Ahora las compras físicas ya no son, la gente no va al supermercado porque hay el temor al contagio. Es difícil conseguir algunas veces las mascarillas y si las tenemos, pues no sabemos hasta cuándo va a ser la cuarentena, entonces nos resguardamos. Y mejor lo pido online. Como ven allí en la lámina, también las ventas descendieron físicas, lo que les estoy diciendo, un 46%. También podemos ver cómo Amazon tuvo que contratar más de 100,000 personas para poder trabajar en sus bodegas, porque ni siquiera Amazon estaba preparado para lo que estaba pasando. O sea, nos tomó de sorpresa. Muchos lugares no tenían suficiente inventario. Bueno, y para muestras, mundialmente acabamos con el papel toalé. Es una cosa increíble. Ese es un detonante, creo yo, que en crisis, que se acaba el papel. Como dije anteriormente, se han incrementado las ventas en productos de higiene, de limpieza también. Y también cuando la gente se dio cuenta, estoy en casa, esto no se va a solucionar mañana, se han incrementado más del 90% las ventas de electrónicas. La gente está comprando webcámaras, la gente se está reinventando desde sus casas, la gente ha comprado laptops, los que no tenían, están comprando más modems, están comprando software educativo porque de repente tengo mis hijos en casa y necesito buscar alternativas para sentirme más cómodo en la casa. Muchas empresas como Amazon y otras empresas de despacho han eliminado las firmas digitales y las físicas porque nadie quiere el contacto. Ya Amazon venía entregando le tomaba una foto y te la mandaba online a tu email. Pero, sin embargo, FedEx y otras empresas seguían solicitando las firmas. Ya no, porque nadie quiere el contacto. Es una realidad que con todo lo que sucedió con el cierre de puertos en China, comenzó el retraso en puertos y aeropuertos, porque hay muchas restricciones con este virus. También vemos que, bueno, no hay viajes por turismo, esa ha sido una de las industrias más afectadas, hoteles, turismo, restaurantes, todo eso se cerró
Y muchas aerolíneas lo que están haciendo hoy en día es que están convirtiendo sus naves para hacer cargo, porque a lo mejor no tenían más para viajeros. Air Canada es una, Emirates también lo está haciendo. Han quitado las sillas literalmente de los aviones y lo han reacomodado para trabajar con cargo porque es la prioridad. La prioridad es trasladar alimentos, medicinas, equipos médicos, primera necesidad. Creo que esta semana se comienza a abrir otros rubros, pero sin embargo sigue siendo la prioridad alimentos y medicina para poder cubrir lo que está pasando mundialmente. También hay otro factor importante que en cuanto a alimentos congelados, hablando de carnes, de vegetales congelados, de frutas congeladas, las bodegas internacionales están llenas. Porque ¿qué pasó? China cerró las puertas hace unos meses atrás. Todo lo que iba hacia Asia, hacia esa zona, no se pudo ir. Entonces las empresas han tenido que reinventarse y revender esos productos hacia otros mercados, que muchos de ellos es Latinoamérica, porque luego Europa también se ve afectada. Que no es toda Europa, pero tiene muchas restricciones. Y con esto de que las bodegas están llenas y que China cerró, muchos contenedores se quedaron allá. Entonces eso creó, no voy a decir que un déficit, pero sí hizo más lento el proceso. Por supuesto, logística nunca se ha parado. No creo que llegue ese momento de que nos vayamos a parar. Pero está siendo un poco más lento. Aunque todas las empresas se han reinventado, porque ¿qué está pasando? Muchas compañías, y conozco muchas empresas de transporte, que a lo mejor por el rubro que manejaban, vieron mermados sus traslados. Ha habido alianzas entre compañías. Entonces yo estoy manejando alimentos, no me doy basto porque, ¿qué pasó? Hubo tanta demanda que todo el mundo comenzó a correr para cubrir ese déficit que hubo de inventario. Aunque ya tenemos mucho más alimentos en los supermercados, sin embargo, hay ciertas limitaciones que no te puedes llevar 5 paquetes, a lo mejor. Te tienes que llevar 2 por persona. Para evitar que la gente, el llamado también es que la gente no compre más de lo que necesite. Y evidentemente el COVID le abre las puertas a la robotización. Hace unos años atrás, Volvo viene trabajando en camiones sin conductores y de hecho algunos están funcionando en California, pero solo en puertos, en empresas de manufactura grandes que necesitan trasladar grandes cantidades de productos y en centros de distribuciones y empresas de transporte. También la empresa Otto, que fue adquirida por Uber en el 2016, ellos fueron pioneros en hacer entregas de cerveza en el estado, en California. Entonces, esto ya viene trabajando y Tesla, ellos quieren ser los pioneros en hacer entregas sin conductores entre países y ciudades. Esto le está abriendo otra cara a la logística y yo creo que el cambio vino para quedarse. También podemos ver cómo las entregas con robots se multiplican. En China, en el área de Wuhan, ellos comenzaron a hacer entregas con robots a los hospitales y con drones. Y en Corea también. Y en la actualidad, Alemania, ahí ven la foto de Domino's Pizza. Ellos hacen entregas de pizza con robots
Amazon también lo está haciendo en California. Y hay una empresa muy divertida que se llama Starship, que lo está haciendo en California también. Lo está haciendo en comunidades como universidades, centros de entrenamiento, que en vez de llamar a una persona, te llegas el robot con tu comida. Entonces, bueno, el cambio está ocurriendo y yo creo que vino a quedarse. No creo que vayamos atrás. No sé si hasta ahora tienen alguna pregunta. Vamos a abrir el espacio para que las personas que tengan alguna pregunta, algún comentario, también pueden utilizar ya sea el chat o si gustan también pueden activar su micrófono y hacer la intervención directamente. Vamos a ver, y si no, continuamos, Lisette. Ok, continuemos. Como quiera, estamos leyendo aquí el chat. Ok. Pasado a todo lo que les vengo hablando de la importancia de la logística y desde que hice mi certificación con MindSonar, me dio la curiosidad de crear un programa con MindSonar, una herramienta que es un test online que dice cómo es el estilo de pensamiento en un contexto específico. Conversando con una empresa de manufactura acá en Canadá, ellos decidieron tomar la prueba y tomaron la prueba un equipo de producción y logística en el contexto mientras trabajo. El objetivo primordial de esta prueba, o que ellos querían lograr, el objetivo de la empresa, era lograr hacer entregas oportunas en un rango de entre 90 y 95%. ¿Qué pasaba con esta empresa? Esta empresa, una empresa de más de 40 años de trayectoria, pero ellos tenían un porcentaje entre el 62% y 65% de entregas. Había muchas quejas de los clientes que no lograban entregar a tiempo. Entonces ellos decidieron hacer la prueba. Para algunos de los que están presentes que no estén muy familiarizados de lo que es MindSonar, aquí les doy una breve explicación. Como les dije, que mide cómo piensa en una situación específica. No tiene interpretaciones estándar. No hay buenos ni malos perfiles. Cada estilo de pensamiento tiene su tiempo y su lugar donde pueden ser útiles. Y MindSonar no es una prueba de personalidad. Y muy importante, asume que vas a pensar diferente en un contexto distinto cada vez que aplicas la prueba. Entonces aquí podemos ver los resultados grupales de esta empresa, la empresa de manufactura en alimentos. Yo solo voy a hablar de los más relevantes para no extenderme y no hacerlo muy largo. Estos son los motivadores Crave. El primer punto, ellos tienen uno de los más altos, que es el aprendizaje. Le sigue el poder, el orden y seguridad. Digamos que fueron uno de los que me llamaron más la atención. Aprendizaje es el análisis, son innovadores, están siempre abiertos a aprender. La creatividad de la empresa. En el poder, es el respeto, es la reputación, es el reconocimiento, es la jerarquía. Es una empresa que tiene años en el mercado y está muy bien posicionada. Entonces, es normal que tengan un reconocimiento importante entre ellos. Le sigue después el orden, que es la disciplina, es el control, los procedimientos. Y luego le sigue seguridad, que es un sentimiento de pertenencia, de familia, de que siempre lo hacemos. Yo lo veo como que, venimos haciéndolo por más de 40 años de esta manera, nos sentimos cómodos, estamos en familia, es la tranquilidad, es la antigüedad.
que hay y la confianza entre ellos. Después podemos ver los estilos de pensamiento. Una vez más, son muchos estilos. Les voy a hablar los más relevantes y los que me llamaron la atención. Ellos tienen hacia adelante, acercarse, que es el towards, que ven allí. La prueba fue tomada en inglés, por eso está en inglés, que es la tercera barra en azul. La tienen alta, que es positivo, porque están abiertos, van hacia adelante, es positivo. Pero sin embargo, me llamó poderosamente la atención de que en todas las conversaciones que tuvimos, ellos tenían una urgencia en todo momento. Sobre todo el área de producción tomaba muchos, digamos, decisiones que le tenían que ser tomadas por el área de logística. Entonces ahí están como en un balance entre logística y producción, pero quien tomaba las decisiones casi siempre era el grupo proactivo. Mucha urgencia, no pensaban mucho, vamos a sentarnos aunque sea 5 minutos a pensar esto antes de ejecutar. Entiendo que en logística tenemos que ser rápido, pero también precisos. Tienen el matching, que es el acercamiento, bastante alto. En un grupo de logística, en este grupo específico, me di cuenta que ventas ejercía en producción y en logística algo muy importante, que necesitamos vender, y aunque logística ni producción esté listo, ellos comprometían la fecha de entrega sin hacer, digamos, tener una comunicación de cómo debería de ser. Entonces, eso, logística y producción se acoplaban a esa situación. Entonces, allí venían los problemas, junto con la urgencia, junto con todos los problemas que tenían para lograr hacer las entregas a tiempo. ¿Qué pasaba? Ventas duplicó las ventas, valga la redundancia. Producción estaba totalmente en la disposición de hacerlo. Sin embargo, logística no tenía los recursos necesarios para poder despachar y transportar la demanda que tenía. Y no se habían dado cuenta. Por eso es que digo que es muy importante que el equipo esté en constante comunicación y además estén relacionados y que tengan un objetivo común. ¿Cuál creerían ustedes que podría ser uno de los pensamientos asertivos para tener un equipo ideal? ¿Alguien tiene? Vamos a abrir el chat o vamos a ver el chat. A ver quién nos repite la pregunta. ¿Cuál es el estilo de pensamiento recomendado para esta situación? Sí. Uh-huh. ¿Cuál creen que sería? Hola. Hola, soy Ignacio. Mira, yo ¿Cómo? trabajé mucho tiempo ahí con empresas de logística. Ok. Yo lo que puedo decir en cuanto a la experiencia es el de procedimientos, porque ahí mencionaste algunos, pero por ejemplo, hay uno que es muy importante, es el de calidad de producto. De hecho, ya están muchas empresas ya lo que se le denomina el certificado de calidad, donde va, pues sí, o sea, cuáles son los componentes principales de dicho producto, ya va incluso implícito en la entrega, en la logística, y no es recibido por el cliente, sino ese documento o esa prueba anexa. Y otro Totalmente también, de acuerdo. otro aspecto importante también dentro de las empresas es la automatización del crédito del cliente, o sea, la situación del cliente, o sea, cómo está, si el crédito es aprobado o te da problemas de crédito. O sea, eso es algo que se verifica antes de hacer la entrega. Entonces, Totalmente de acuerdo.
Yo lo que voy a decir es un paso a paso antes de marcar el producto final o llevar a cabo el producto final al cliente. Y eso yo lo veo ahí como un patrón de pensamiento muy orientado hacia lo que es el procedimiento, los procesos. Por otro también que te puedo, y de hecho aquí lo veo muy bien, es la estructura, porque al final de cuentas todo es una red de procesos. O sea, cómo va relacionado con cuál, o sea, en qué punto vas a decirle al cliente no te puedo marcar el producto porque debes, o si estás libre, o en qué momento dado, yo le voy a enviar al cliente el producto, si lo llevo, pero en el certificado de calidad, ya sea al momento que lo reciba, el material o antes. Entonces eso pues sí también, aquí, de hecho hay que me llama la atención de que no sobresale mucho cuando... No, es que eso, Muy ese importante. otro punto que no sobresale la estructura en esta Sí, empresa. y eso pues sí lo considero muy importante. Y Básicamente, bueno, lo demás pues sí estoy de acuerdo con todo eso, la referencia interna, pues sí, así es. Pues básicamente eso, Lisa. Este, gracias. no, y aparte, bueno, pero nada más para terminar, lo que es el e-commerce también, yo digo que se ha disparado mucho, ¿no? En esto. O sea, al El final de cuentas, e-commerce se ha disparado ok, totalmente. muy bien, eso es, gracias. Gracias a ti. Para esta empresa, en este caso específico, estuve trabajando un tiempo con ellos y el equipo ideal para ellos, estos serían los motivadores y el estilo de pensamiento. Lisette. ¿Sí? Por ahí también Ilu González comenta, dice en el chat, en respuesta a tu pregunta, es el supply chain, incluyendo la cadena de valor y el trabajo bajo procesos continuos. Es Y, correcto. y Gabriela dice un estilo de pensamiento reactivo, ya que Lisette dice que son bastantes proactivos, que sí beneficiaría tener un poco más de reactividad. Totalmente. Okay. Necesitan ser un poco más reactivos. Ok. Entonces podemos ver que ellos tenían aprendizaje sumamente alto, que es bueno tener aprendizaje, pero ellos tenían la competencia muy bajita. Y la competencia son los objetivos. Cuando hicimos ciertas reuniones y después que se presentaron todos los test de Maisona, muchos de ellos estaban trabajando pero sin un objetivo claro. Muchos no sabían que tenían que entregar en un periodo 90-95%. Entonces, ahí estaban los principales problemas. También se detectó que la compañía de transporte no era la ideal, que ellos tenían 40 años haciéndolo de cierta manera, pero el mundo ha cambiado y que había otra manera de hacerlo mucho mejor para que los productos pudiesen llegar a tiempo. El estilo de pensamiento acá no sería acercarse, sería acá tienen que ser incompatibles porque tienen que ser un poco, no pueden ser de todo lo que le dicen matching. Sí, o O sea, sea, más mismatching. no pueden estar de acuerdo todo el tiempo. Disculpa, Jaime, ¿qué decías? Más mismatching, más desigualadores. Exacto, tienen que ser desigualadores. Tienen que, si ventas viene, en este caso que pasaba, ventas venía y decía, estas son las ventas, entonces los altos ejecutivos decían, hay que vender como sea. Y se creaba un embudo en logística, porque no habían los recursos. Entonces, todo el mundo decía que sí, pero entonces no podíamos entregar a tiempo. La empresa tenía graves problemas para entregar a tiempo. Se hicieron ciertos análisis donde se crearon reglas de cuál es el tiempo de colocar la orden de compra, de cuál es el tiempo de producción, de todo eso que comentó el chico que habló antes, no recuerdo su nombre, ¿fue Ignacio el que habló? Así es, Ignacio de Monclova. Ignacio, que es súper importante que debemos tener en cuenta si esa persona tiene el crédito, si tenemos, como dijo Ilu, si tenemos el supply chain para todo eso, si podemos cubrir ese producto
Son todos los procesos que deben cubrirse, no solo que ventas diga, sí, lo tenemos en 2 semanas. Resulta ser que la empresa no está preparada para entregar en 2 semanas. Quizás sí, pero no es el deber de ventas de prometer un producto en ese momento. Y eso era mucho lo que pasaba en esta empresa. Deben de ser específicos, porque es un tema de detalle. Estamos hablando de alimentos que deben cruzar frontera, que muchos deben tener certificados, que debe ser cuidadoso, que tienen que tener un seal number en el contenedor, tienen que chequear todos sus procedimientos, como decía Ignacio, tiene que ser alto y tiene que tener el estilo de pensamiento de acercarse. Con todo esto les puedo dejar como conclusión de que como pensamos, como dice Mindsonar, y cómo desde un contexto vamos cambiando nuestro mindset, los sentimientos y acciones, es que logramos tener resultados distintos. Tuvimos algún tiempo trabajando con la empresa y ellos lograron en el siguiente mes, ellos incorporaron 2 empresas de transporte adicionales y lograron subir al 98%. O sea, fue un cambio de verdad gigantesco, porque venían de 65, 62% al 98%. También fue un trabajo de que ellos, esto no es magia, ¿no? Es mucho de compromiso, de estar, de traer a la conciencia de que lo venimos haciendo así desde hace 40 años, nos ha ido bien, pero lo podemos hacer mejor. Y podemos tener clientes satisfechos. En el siguiente mes, ellos disminuyeron un poco, estuvieron en el 95%, pero igual el cambio fue abismal. Entonces, resultó todo el empeño que le puso el equipo. Y les puedo decir, de cerrar con una frase de Charles Darwin, que las especies las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni tampoco las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Y actualmente estamos en tiempos de cambio. Vemos cómo empresas se están reinventando. Por ejemplo, en Nueva York, taxistas están llevando alimentos, están llevando fármacos, restaurantes se han convertido también en grocery stores que están vendiendo sus productos. También se ha cambiado un poco la distribución en cuanto a logística. A lo mejor había un canal de distribución, ahora para hacerlo más corto le estamos entregando a otras personas. Todo el mundo se está reinventando y yo creo que de esto se trata. El COVID-19, la mayor enseñanza es que la única constante que tenemos en la vida es el cambio. Y también les quería decir que detrás de cada gran líder hay un logístico aún mayor. Eso es una frase célebre de James Cox. Y la línea entre el orden y el desorden reside en la logística, del famoso Sun Tzu. Si tienen alguna pregunta, encantada de responderles. Muy bien, vamos a abrir. Muchas gracias, primero que nada, Lisette, por esta presentación. Me gustaría si nos podemos regresar a ese círculo que tenías donde se explicaba el contexto, creo que son 3 diapositivas atrás, más o menos, una más. Ese. Acá. Sí, el contexto, el estilo de pensamiento, los sentimientos, las acciones y los resultados. Vamos a ver primero quién tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que deseen compartir o preguntar directamente a Lisette. Estamos ya sea por el chat o pueden activar también su micrófono. Por ahí está Ignacio, que seguramente va a participar. Tenemos, sí. A ver, bueno, vamos con Ignacio primero y luego venimos con la pregunta de Pedro. Adelante, Ignacio. Ok. Lisette, ¿en qué dificultades encontraste,
qué dificultades encontraste en el equipo de trabajo de logística? ¿Cuáles son los más relevantes y crees que se plasman en los estilos de pensamiento? Una de las mayores dificultades que encontré cuando conversé con ellos es que no tenían buena comunicación. Ok. Segundo, que otros departamentos tomaban decisiones que le competían a logística. Ok. Por ejemplo, cuando ventas enviaba emails y le decía, sí, esto lo vamos a entregar tal fecha. Entonces logística se quedaba como que, ¿cómo? Sí, sí, eso es algo típico eso. Sí, ¿cómo que tal fecha? Inclusive ventas tenían la potestad de comunicarse con el transportista directamente y saltarse, el departamento de logística no se enteraba de que eso ocurría. Y ante un reclamo de cliente, ¿cómo reaccionaba esta empresa? Disculpa, repite la pregunta que Sí, se... o sea, cuando había alguna devolución o una queja de cliente por algún motivo del producto, o sea, ¿cómo se comportaban como equipo? Yo diría que ventas, en este caso, con las devoluciones, era el que tomaba las decisiones. También algo que los beneficia directamente a esta empresa, que ellos son líderes en el mercado. Entonces había muy pocas devoluciones, Ok. porque no tienen una competencia muy grande. Tienen más de 40 años, tienen unos ingresos y unos beneficios increíbles. Entonces, eso los benefició durante mucho tiempo. Sin embargo, han ido creciendo y ese crecimiento no ha podido ser a la par con las entregas en logística, porque Ok. ellos no invirtieron el dinero, no invirtieron en compañías confiables de transporte para hacer las entregas de logística. Entonces hubo que hacer, por eso que digo, desde ese contexto que comenzamos mientras trabajamos en logística, hubo que hacer un cambio del mindset, hubo que reestructurar todo para tomar acciones distintas y llegar a un resultado diferente. Mi pregunta va enfocada porque como veo que está muy alto el motivador de aprendizaje, pues vaya que quizás era uno de los aprendizajes que haya tenido en cuanto al manejo o sea, el global, o sea, tanto lo que es la logística propia hasta la puerta del cliente, como el regreso, en caso de alguna reacción de cliente. Ese era el comentario. Ok, Bueno, gracias, Lisa. gracias. Muy bien. Pedro Saldívar nos comenta o nos pregunta que si el test se aplicó antes o después de la pandemia. Se aplicó antes. Se aplicó antes de la pandemia. Ok. Este fue el estudio antes de la pandemia. Y hoy, Lizeth, ¿nos podrías compartir alguna acción concreta que el grupo tomó para cambiar después de que recibieron estos resultados? ¿Algo concreto que hayan decidido hacer? ¿Alguna acción? ¿Algo en específico que tú hayas visto que hayan hecho para cambiar o aprovechar esto que Lo primero que tomaron la conciencia de que había que hacer un cambio. Eso es lo primero, hacerse la mentalidad de que sí, lo hemos venido haciendo bien durante 40 años, sin embargo, lo podemos hacer mejor, que era la premisa que yo les planteaba. Porque muchos decían, bueno, pero lo estamos haciendo bien. El segundo punto, tuvieron una reunión con el CEO de la compañía y el vicepresidente de ventas para dejar a ventas afuera. Ventas se va a dedicar a vender, más no va a llamar a la compañía de transporte y no va a decidir por logística los tiempos de entrega. O sea, lo que hicieron fue reestructurar. Había mucho retrabajo, porque cuando ya logística venía, resultaba ser que cuando venían a hablar con el transportista, pero es que ya yo recibí un email de ventas. Entonces, digamos, decidieron cortar esa línea y que fuera por las líneas regulares. Claro. Este es el proceso que se debe seguir. Ventas introduce la orden,
va en todo el proceso normal de supply chain, todo, va a producción y después a despacho, al transporte. Claro. No al revés. Muy bien. Mira, por aquí, Ilú González nos dice, siempre en las empresas hay esos quiebres desde las compras, producción, ventas, y no se miden los procesos y responsabilidades, siendo logística el último eslabón de la cadena. Es así. Tenemos también a Gabriela Fuentes que dice que si había una falta de liderazgo por encima de los departamentos, porque un departamento podía tomar decisiones de otro, cuando en realidad deberían de ser independientes y solo coordinados. Había un poco, yo creo que el departamento de logística y producción, porque como ellos siempre han tenido unos beneficios importantes en la compañía y unos ingresos altos, pero en los últimos 2 años ellos se han disparado en cuanto a ventas. Entonces estaban como ansiosos de más ventas, de más ventas. Entonces, ¿qué pasaba? Los altos ejecutivos de la empresa decían, no, si tenemos que vender el doble, veamos que logística y producción y compras y todos vean cómo solucionan, pero hay que entregarlo. Creo que fue reorganizarse de nuevo, ir de nuevo a su punto inicial y hacer una reorganización porque las quejas eran muchas. Sí, estamos vendiendo, pero a un costo alto. Claro. Muy bien. Pues bueno, vamos a ver si alguien más tiene alguna otra pregunta. Por ahí pueden utilizar el chat o si gustan también pueden activar su micrófono y con toda confianza participar. Pedro, no sé si se respondió la pregunta que tenías por ahí. También tenemos a Pedro Pérez, Olga Torres. Vamos a ver quién más por ahí desea hacer alguna pregunta. Y pues bueno, para ir cerrando, Lisette, bueno, pues creo que al momento de que hacemos consciente lo inconsciente, que nos damos cuenta de cuál es el estilo de pensamiento que tenemos, entonces podamos tomar una decisión mucho más acertada de hacia dónde lo queremos llevar, ¿no? Yo creo que eso es gran parte del hallazgo que haces con MindSonar en este proceso que corriste con esta empresa para poder tomar la decisión y decir, ahora tú haces esto, ahora tú no haces esto, ahora yo tomo tal decisión porque estoy, pues obviamente ya consciente de lo que está pasando y puedo decidir qué cambiar y qué conservar, ¿verdad? Porque habría cosas seguramente que Por supuesto. les gustaba, ¿verdad? Y sí les hacían bien. Actualmente estás en otra empresa de logística, ¿verdad? Sí. Y metida también al 100 entregando cosas, me decías. Sí, de alimentos. Alimento. Estamos full. No hemos parado con la cuarentena. Sí, bueno, pues sí. Y gracias a Dios aquí en Canadá no se ha notado mucho la escasez, solamente la harina, es lo que he visto que escasea bastante. Pero fuera de eso, la verdad, bien surtido. Bueno, y el papel sanitario. El papel sanitario. Como en todo el Hay mundo. restricciones. Que decían personas por ahí, dice, he visto todas las películas del apocalipsis, todas las películas de un día después, y en ninguna se agotó el papel sanitario. Yo no sé qué pasó, dice, yo no sé de dónde sacaron esa idea, pero pues, fue contagiosa y veías a la gente también aquí en Canadá, ¿no? Con las bolsas y bolsas de papel que lo han de tener guardado, ¿no? Porque no sé, pero en fin. Sí. Dice Bianca Negrón que un tema muy interesante, que en especial en estos tiempos, gracias por la información. Yani Villanueva igual, que muy interesante, Lisette, muy interesante. Y pues sí, definitivamente. Bueno, Pedro Saldívar también pone que excelente presentación, que los ajustes de Metaprograma son sin duda alguna una gran aportación. Muchas gracias, Lisette. Gracias. Pues la verdad, muchas gracias. Y ya queda grabado este webinar. Y pues la verdad, muchas gracias también por el servicio que tú ofreces con tu trabajo, ayudando a que lleguen los productos a donde tienen que llegar. Que como lo comentábamos en un inicio, a veces no nos damos cuenta de todo lo que está involucrado. Qué bueno que pusiste esa diapositiva. Por si alguien tiene alguna pregunta, puede dirigirse directamente con Lisette a los datos que aparecen en pantalla. Ahí está su LinkedIn, su correo electrónico, su número de teléfono para que le agreguen al WhatsApp. Y pues, por supuesto, si en algún momento no encuentran cómo comunicarse con ella, pueden también usar el correo electrónico de MindSonar en info@mindsonar.ca
y con gusto les ponemos en contacto con Lisette. Muchas gracias una vez más, Lisette. Gracias. Gracias por tu trabajo, por tu disposición y por tu generosidad en el tiempo de compartirnos esta información. Es un mundo diferente el que vamos a estar enfrentando. Si bien ya siempre hablábamos de cambio, pues hoy en día como que se nos aceleró. El cambiómetro Sí, se aceleró un poquito. se aceleró, pero seguimos, logística sigue enviando productos, seguimos trabajando. Sí, tal vez de forma más automatizada, con Sí, equipos, totalmente. con equipos cada vez más sofisticados en términos de inteligencia artificial y de robotización. Pero, pues bueno, ahí como todos los rubros del negocio seguramente van a sufrir cambios. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Que tengan Un placer. muy bonita noche todos y pues nos vemos próximamente en otro de los webinars que tendremos por aquí. Apunten los datos de Lisette y seguimos en contacto. Que tengan bonita noche. Gracias. Bye, bye. Bye.